Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del taller de radio. Hoy vamos a hablar de un concepto clave para entender cómo funcionan las mayorías de las radios musicales. La radiofórmula. Si estás armando tu propia emisora de radio, estudias locución o simplemente sos curioso, quédate hasta el final porque voy a explicarte cómo funciona este modelo. Y además, cómo podés usarlo vos también. Para empezar, nos preguntamos, ¿qué es la radiofórmula? La radiofórmula es un tipo de programación radial basada en la música, con una estructura repetitiva y organizada por bloques. Se trata de una repetición de hits populares con una mínima intervención del locutor. El objetivo de la radiofórmula es mantener al oyente captado a través de la música, de la repetición musical, que sea algo incluso hasta predecible. Entregarle al oyente canciones que sabes que le van a gustar a tu público. Un concepto repetitivo pero eficaz. Para entender esto tenemos que ir al origen de este modelo. Este sistema nace en Estados Unidos allá por los años 50 cuando irrumpe la televisión en la mayoría de las casas de todas las personas que anteriormente escuchaban radio. Le quitaron protagonismo a la radio narrativa. Entonces las emisoras de radio necesitaban un formato que pudiera competir con los canales de televisión de aquel momento. Necesitaban un formato rápido, fácil de consumir y en lo posible musical. Así nació el formato musical, la radiofórmula, como bien lo dice el nombre, con una fórmula musical. Luego este modelo se exporta al mundo, incluida Latinoamérica, que es donde quizá es más popular o donde uno tiene el oído más adaptado a lo que es la radiofórmula como la conocemos hoy en día. El locutor que realmente revolucionó este formato allá por los años 70 fue Casey Kasem. Él es el creador del famosísimo programa American Top 40, que son las 40 canciones más populares americanas en los Estados Unidos. Luego se trasladó a otros países e incluso otros países empezaron a meterse en esa lista estadounidense. Entonces no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, puede ser de cualquier otro país, pero eran las 40 canciones que más se escuchaban en los Estados Unidos. Tuvo diferentes cambios a lo largo del tiempo, es cierto, pero nunca se corrió de ser ese formato en el que te pasa los éxitos del momento uno tras otro. En base a esta pequeña clase de historia que hacemos para empezar, vamos a ver cómo es que se arma una radiofórmula. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el target. Y ya hemos hablado en otros videos sobre esto del target, ¿no? La edad del oyente, a qué se dedican, qué tipo de música justamente les gusta o qué tipo de vida cultural consumen. Tenés que conocer el estilo de vida de tus oyentes al que apunta tu emisora o tu programa de radio, depende de lo que vayas a hacer. Una vez que está definido el target, o por lo menos conocemos cuál es el target de tus oyentes, ahí vamos a definir la rotación musical. Y de acá es donde sale el número 40, el American Top 40, los 40 principales. De acá es donde sale. Una vez que definiste a tu público, una vez que definiste a tu oyente, la edad, el estilo de vida, las actividades que hace, etcétera, ok. Vas a definir entonces cuáles son las 40 canciones rotativas, esas 40 canciones que no pueden faltarle a tu oyente, pero son las primeras. Vos tenés que empezar por 40, no van a ser siempre 40. Empezamos por 40, pero estirate hasta 100 canciones. 100 ya es un montón. ¿Cómo hacemos para armar esa lista de 100 canciones? Vas a utilizar, para empezar, los 5 temas nuevos. ¿Cómo hacemos para armar esa lista de 100 canciones? Para empezar vas a utilizar 5 temas. Esas 5 canciones que son las nuevas. Recién salen. Son de artistas
icónicos que no pueden faltar nunca. 5 canciones. Vas a completar con las 10 canciones más populares del momento y le vas a agregar 25 canciones que son de acá a 6 meses para atrás, las que no pueden fallar, que salieron hace 6 meses y siguen sonando y son muy populares. Ok, ya tenemos 40 canciones, nos faltan 60 para completar las 100. De las 60 canciones que faltan de esas 60 canciones que faltan para completar 100, 30 canciones van a ser las canciones más espectaculares. Ok, nos faltan 60 canciones entonces para llegar a 100. De esas 60 canciones, 30 van a ser las que fueron éxito en los últimos 5 a 10 años. No más de eso. Y el resto que sean, sí, de 10 años para atrás, que ya sean clásicos. Y de esa forma completaste las 100 canciones, que son las 100 canciones favoritas que le vas a presentar a tus oyentes. Recuerda que esto lo tenés que renovar. Si tenés tiempo, una vez por semana, o si no tenés tanto tiempo, una vez por mes. Y luego se arman los bloques musicales, que en este caso en Radio Fórmula se le llaman horarias, reloj o clock, hot o clock, también en inglés, que significa reloj caliente, hot, heat, etc. Está todo siempre como muy relacionado como caliente, recién salido del horno, los temas nuevos. Y el armado de los bloques es bastante simple, porque vas a tener música, vas a tener separadores, algún que otro jingle, que es un separador un poquito más largo, si es cantado es más atractivo. Y por último, los flashes de noticias o promos o avisos publicitarios. Entonces ahora vamos a pasar a los elementos claves de la radio fórmula. Estamos hablando entonces de una rotación musical. Vamos a separar la rotación musical por alta rotación, media rotación o baja rotación. Los temas de alta son los que no pueden faltar. Esos 5 nuevos, esos 10 que son los éxitos del momento, esos no pueden faltar. Los de media son el resto que tenemos para completar las 40 canciones principales del momento. Y tenemos los de baja rotación, que son los otros 60 para completar la lista de 100 temas. Y este dato es clave, es fundamental y es lo que va a hacer que tu radio se destaque por el resto de las radios que hacen este formato. Y es que las canciones tienen que durar 3 minutos. Ese es el formato. Está la icónica escena de la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, en la que dicen el formato de radio es de 3 minutos y Bohemian Rhapsody dura 6 minutos y no es radiable. Las radios no las quieren pasar porque el formato es de 3 minutos. ¿Querés pasar Bohemian Rhapsody? Pasala, obviamente. Pero yo te voy a recomendar algo para que se destaque tu emisora del resto. Que los temas duren 3 minutos, que no sean más de 3 minutos y medio. Si duran menos, mejor. 4 minutos ya es mucho para una radio fórmula. Te recomiendo que los edites. Si querés pasar, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen, está dentro de esa baja rotación, a tu público le gusta, te recomiendo que la edites para que dure 4 minutos. ¿Sí? Le podrías quitar el inicio para que arranque directamente con el piano, por ejemplo. Y el final es un poco largo, o la parte del medio la recortás, la editas un poco para que dure 4 minutos. Entiendo que se pierde la gracia de, ¿cómo vas a desarmar Bohemian Rhapsody? Es una obra de arte, ya lo sé. Lo que quiero decir es que edites las canciones. Esa no, porque es una obra maestra. Edita otras, esa déjala completa. Los 5 minutos 55 que dura, déjala completa. Pero otras canciones que duren más de 4 minutos, 4 minutos y medio, si podés recortarle el inicio o recortarle el final, mejor. Y si no, date cuenta de este dato que te voy a decir. Busca esas canciones que duran más de 4 minutos, que es muy probable que existan las versiones que al final está entre paréntesis radio edit. Porque justamente saben los artistas que son canciones largas, que no son radiables, entonces hacen una versión un poquito más corta que se llama radio edit, que justamente sirven para este formato musical, para la radio fórmula. Siguiente paso, tienen que estar los bloques estructurados. Siguiente paso, tienen que estar los bloques estructurados. Este formato musical, esta fórmula musical tiene que durar 1 hora. Incluso hay algunos hasta que los repiten cada media hora. O sea, pasa media hora y vuelve a empezar el reloj musical. Los relojes musicales son cada media hora. Y ustedes dicen, pero pasás 6, 7, 8 canciones como mucho en media hora. Sí, y funciona.
Otro dato importante y súper clave son las intervenciones de los locutores. Si sos presentador de Radio Fórmula, las locuciones tienen que ser súper cortas, casi imperceptibles. La protagonista de este formato es la música. El locutor presenta las canciones, dice la hora, nombra la radio y no mucho más. Te diría que el tiempo exacto en el que un locutor tiene que salir al aire en una Radio Fórmula son 30 segundos, no más de 30 segundos. Si es menos, 15 segundos, mejor. Y por último, para terminar de armar con los elementos claves el bloque de Radio Fórmula, necesitamos separadores y jingles. Los separadores en lo posible que duren no más de 5 segundos, 10 segundos si querés armar algunos con algunas frases en particular, como te acompañamos todo el día, estás en radio piripipi, y quizás te puede llegar a durar 10 segundos, pero 5 segundos. Los jingles, 30 segundos, está permitido. Si son cantados o tienen mucha onda, podemos estirarlos hasta 1 minuto. Dale, está bueno, sobre todo para el inicio de la hora, que arranque con un jingle identificando tu emisora de radio con una canción cantada de 1 hora, de 1 minuto, es excelente, está muy buena esa opción. Le pedí a la inteligencia artificial, con ciertas indicaciones, que me arme un reloj musical de una Radio Fórmula de 1 hora. Entonces le dije que me la separe cada 15 minutos, porque vamos a poner una tanda publicitaria. Y además que me marque separadores cada 2 canciones y locuciones cada 2 canciones. Entonces acá tenemos un formato modelo. ¿Quieren hacer exactamente esto mismo que les estoy mostrando acá? Háganlo, es perfecto para hacerlo. Lo súper recomiendo. En el primer cuarto de hora vamos a tener el jingle que les decía en punto, ¿sí? Con la identificación de la emisora, en donde diga las mejores canciones, el nombre de la radio, si es cantado, pero va a estar mucho más lindo porque la radio es musical. Entonces este jingle, que va a durar 1 minuto, puede ser una canción que sea pura y exclusiva de la radio, que identifique a la radio, y estaría buenísimo que suene en el inicio de la hora. Vamos a tener la primera canción, que es un tema de alta rotación. No puede faltar siempre empezar con uno de los éxitos del momento. El primer tema de cada hora tiene que ser uno de esos 10 temas del momento. Separadores cortos, estás escuchando y el nombre de la radio, no mucho más que eso. Segunda canción, media rotación, y luego acá ya viene cada 2 canciones la locución en vivo o grabada, con el tema del momento, el clima. Ya volvemos con más música. Bueno, de eso se trata, de que las locuciones sean cortitas, entre tema y tema, que sea cortita, que no dure más de 30 segundos, anunciando el tema que se va y presentando el tema que llega. Y fíjense que si sale el locutor, no sale el separador. Si sale el separador, no sale el locutor. Acá tenemos los primeros 15 segundos, perdón, los primeros 15 minutos, y acá tenemos los segundos 15 minutos. Acá tenemos una tanda publicitaria de 3 minutos aproximadamente, y seguimos baja rotación, media rotación, alta rotación, y lo mismo. Locución, separador y el jingle de media hora. Y el jingle de la media hora del programa. Acá también podemos agregar otro jingle, quizás este un poquito más corto que el de inicio de hora. Y fíjense cómo en los segundos 30 minutos se repite el mismo formato. La canción 1 es alta rotación, la canción 2 es baja rotación, la canción 3 de este tercer cuarto de hora es alta rotación, y lo mismo, separador, canción, locución, canción, separador. Y cerramos la hora con este formato. Pueden ponerle pausa y pueden ver obviamente cada uno de estos bloques de 15 minutos cada uno. Tengan en cuenta que las canciones aproximadamente, como les dije, duran media hora. Tengan en cuenta que la duración de las canciones, como les dije recién, duran 3 minutos. Los separadores aproximadamente de entre 5 a 10 segundos, y los jingles pueden llegar a durar 1 minuto. Y recuerden que las locuciones se hacen sobre las canciones y no duran más de 30 segundos las salidas al aire. Por supuesto,
si quieren, vuelvan atrás, hagan pausa y copien exactamente el guión que les armé porque se los estoy dando, regalando. Ese es el formato. Todas las radios trabajan de la misma forma. Estamos hablando de las radios de Radio Fórmula. Todas tienen el mismo formato. Obviamente yo le indiqué ciertas cositas, como por ejemplo que el locutor participe cada 2 canciones y que haya un separador cuando el locutor no aparece, que haya un separador de 5 segundos entre canción y canción. No pueden pasar más de 3 canciones sin la intervención del locutor diciéndote la canción que está sonando, la canción que viene y en el medio decir la hora y el nombre de la radio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este formato? Dentro de las ventajas es que tenés una fidelidad con la audiencia. La audiencia sabe las canciones que vos le vas a programar en la radio. Entonces te va a elegir todos los días porque sabe que tu radio pasa esos éxitos o esos clásicos. No necesariamente tiene que ser de éxitos. Esto lo quiero aclarar. No necesariamente tiene que ser una radio de éxitos. Puede ser una radio de clásicos. Canciones de los 80, 90 y 2000. Nada más. Canciones de los 90 y 2000 y podés meter en algún momento alguna canción nueva que puede llegar a ser un clásico en el futuro. O alguna canción que no es ni de los 90 ni de los 2000. Es de los 80, de los 70. Pero que también tiene un sonido parecido a lo que se escuchaba en los 90 y 2000. Entonces también puede entrar en esta lista. Es un formato simple de producir. Y además es un formato súper adaptable para utilizarlo en software como los que yo recomiendo, Salamandra, Radio Voz, Sara Radio, bueno, después ya tenemos los otros, Dinesat, Jazzler. Es algo muy simple de armar. Podés incluso hasta armar una lista en Spotify y reproducir la lista directamente desde Spotify para hacer una radio fórmula. Pero también tiene su lado bastante criticado, que es la poca creatividad. No hay una gran producción, simplemente son canciones que tienen que elegirlas, esas 100 canciones. Esa es la parte creativa, pero bueno, hay gente que critica, dice solamente pasas canciones. No, se eligen esas 100 canciones. La otra de las cosas malas es que es, quizás para algunos no les gusta, que es repetitivo. Quizás vas a notar y vas a decir el comentario, seguramente si sos oyente de radio vas a decirlo o alguna vez le dijiste: che, esta radio pasa siempre las mismas canciones. Es repetitivo, sí, pero pasan las mismas canciones porque funciona. Está comprobado que este formato funciona. Y por último, otra de las críticas es la poca intervención del locutor. Sin embargo, el locutor está para acompañar las canciones. No es para que tenga ese rol protagónico. La protagonista, ya lo dije, es la música. El locutor simplemente acompaña y te dice la hora. Y las canciones que están sonando. Sobre todo si hay un tema nuevo, entonces te va a presentar: este es el nuevo tema de tal artista y se llama así. Y eso sí o sí necesitas a un locutor. ¿Sigue funcionando esto hoy en día? Sí, aunque tiene ciertas adaptaciones. Como recién estábamos hablando, no necesariamente tiene que ser de éxitos, porque quizás los éxitos hoy por hoy la audiencia los mira por YouTube o los escucha en Spotify. Entonces quizá la audiencia de este formato está más en 35 años para arriba, 40, 45. Entonces si vas a hacer una radiofórmula con éxitos de los 2000 para atrás, va a ser un éxito esa radio. Va a funcionar porque a las personas más 35 les gusta escuchar el formato radiofórmula, más música, menos palabra. Y además les gusta ese tipo de música porque es la música que escuchaba cuando eran jóvenes, así que les va a gustar mucho. Además, muchas radios online utilizan este formato para automatizar directamente las emisoras, ¿sí? Porque tienen las locuciones grabadas de las canciones, entonces las arman de tal manera para estar todo el día, las 24 horas o 12 horas por lo menos, con un formato musical, con canciones presentadas y con separadores y una lista bien armada. Y por supuesto, no siempre, para que funcione, no siempre necesariamente tiene que ser esto tan estructurado como lo digo.
Quizá una vez por semana, una vez por mes, podrías meter alguna entrevista con algún artista musical, alguna sección de presentar a algún artista en vivo, ir a un show y grabar un show, poner directamente el show de ese artista un fin de semana, y también podés modificar que no siempre sea la misma rotación. Si pasás éxitos, quizás el fin de semana podrías pasar 2 horas de clásicos, nada más. O si tu radio es con música en inglés, podrías incluir 1 hora o 2 horas en algún horario en particular con música solamente en latino. Entonces vas jugando y no es tan repetitivo. Por eso, ¿funciona? Sí, pero con adaptaciones. Y ahora, para ir terminando con el video, te voy a dejar 10 tips que me parece que son fundamentales. Yo hago Radio Fórmula hace ya 15 años. Hago Radio Fórmula y te voy a dejar estos 10 tips que me parecen que son fundamentales. Y si estás pensando en hacer Radio Fórmula, yo te recomiendo que te guardes este momento, o incluso que agarres un papel, un lápiz, lapicera, y que te anotes estos 10 tips porque te van a servir. Si querés ser un profesional de la radio fórmula, guardate esto. En primer lugar, cada 2 canciones, sí o sí, una salida al aire. Cada 3, si es el fin de semana. Ni más ni menos. Y mantener el ritmo. Y te recomiendo algo. Las canciones, cuando las presentás, presentalas sobre la intro del tema. No interrumpas al cantante. Y en caso que no tiene intro, podés anunciar la canción y que arranque directamente el cantante. Tip número 2. Siempre hay continuidad. Cada hora tiene que sonar fluida aunque el esquema se repita. Tip número 3. El reloj nunca se detiene. Todo, absolutamente todo está calculado para que el oyente no note los cortes. Tip número 4. Frases cortas, directas y con energía. Nada de monólogos largos de estar 1 minuto hablando sobre un artista, por más que sea tu artista favorito. Salidas cortas, 30 segundos. No más que eso. Tip número 5. Siempre se desanuncia y se anuncia al artista en el medio del desanuncio y el anuncio sobre la música. Sobre la música, acordate siempre, decir la hora, la radio, el eslogan de la radio. Y si en esos 30 segundos tenés un segundito más, podés tirar algo de data de la canción. Por ejemplo, estás escuchando lo último de tal artista, ¿sí? Podés decir algo más, no solamente decir el nombre de la canción y el artista. Estás escuchando lo último, o de tal disco escuchamos tal tema. Entonces, decís algo más de data. Tip número 6, me cansé de repetirlo. Máximo 30 segundos las salidas al aire. Número 7, separadores claros. Ayudan a mantener la identidad y la estructura del formato. Tip número 8, no pongas temas similares seguidos. Mucho menos poner al mismo artista seguido uno atrás del otro. Eso está prohibido. La idea es que entre tema y tema vayas intercalando géneros, ritmos, décadas, etc. Tip número 9. Te recomiendo, más allá del formato que venimos hablando durante todo el video, que agregues algún contenido súper breve para sumar contenido artístico a tu estación o a tu programa. Efemérides, estamos escuchando tal canción o a tal artista porque hoy es el cumpleaños o porque se cumplen X cantidad de años del disco que salió, no sé, salió hace 40 años este disco, por eso estamos escuchando. Datos del clima, decir la temperatura también es válido, es bueno, o quizás algún dato del tránsito también es válido. Y algo de data musical, como te estábamos diciendo hace un rato, lo último de tal artista o el tema del verano, no sé, algo así. Pero suma un poquito más de data, no solamente decir Freddie Mercury o Queen, Bohemian Rhapsody. No, suma un poquito más. Del álbum American Idiot de Green Day, Holiday, ¿ok? Y tip número 10, probá la fórmula. Más allá de que estuvimos todo el video hablando de que es una estructura, tampoco es tan estructura. Podés correrte un poquito, pero no mucho. Recordá que a tu oyente lo que le gusta de tu radio fórmula es que todo el tiempo está escuchando música y está escuchando la música que le gusta. Entonces, si te vas a correr, no te corras mucho. Acordate de volver. Pero probá lo que te gusta y si no te gusta, anda cambiando. Pero es cuestión de ir probando. No es todo tan estructurado como
suena. Y esto es todo, amigos. Gracias por ver una vez más los videos del taller de radio. Les agradezco un montón a toda la gente que se suma. No olviden suscribirse, me ayudan un montonazo si se suscriben, si le dejan like a este video, si lo comparten y si me dejan algún comentario, como por ejemplo criticarme por querer editar Bohemian Rhapsody de Queen, pueden hacerlo. Háganlo, me ayuda un montonazo. Che, no se olviden de meterse en el servidor de Discord, que está buenísimo, hay un montón de gente, cada tanto participo, estuve bastante ocupado estos días, pero cada tanto participo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales también. Si tienen un ratito más, se ven algunos de los 2 videos que aparecen aquí. Y nos volveremos a encontrar en un próximo video del taller de radio. Gracias. Y si van a hacer Radio Fórmula, disfrútenla, porque es un contenido que hago hace 15 años y a mí me encantó, me cambió la vida. Nos vemos en el próximo video.